Seguimos ahora con una nueva partida y sobre todo lo que me interesa no tanto la partida está en sí, sino vamos a ver otras líneas que están bastante de actualidad y que son bastante habituales, ¿no? Bueno, empezamos con un orden, así, podríamos llegar a un orden distinto para el negro y nos pueden hacer la temática dama b6, una vez que ya hemos hecho este orden de jugadas. Bueno, es cierto que aquí el caballo ya ha salido, ¿no? Dama b3. Ahora, como el negro ha hecho e6, aquí la jugada c4, no hay problema por hacer dama c2, y aquí no hay ahora la jugada alfil f5, con lo cual no hay que tener miedo. Aquí vamos a hacer caballo d2, b6 y vamos a estar bien. Entonces, caballo c6, caballo b2, alfil e7, h3, por ejemplo, enroque, alfil e2, claro, ahora alfil d3 aquí nos hacen c4 y nos obligan a cambiar las damas, alfil c2, b5 y fijaros, ¿no? No llegamos a tiempo de impedir b4 porque la torre está aquí, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí sí comemos pues tanto caballo por, alfil por y las negras en principio están bien. Entonces habría que hacer alfil e2, alfil d7, por ejemplo, enroque, dama por, a por, alfil c7, alfil d8, sería un Grachev-Kamsky, enroque, y ahora torre f de 8, es una jugada descuidada. Era necesario torre f c8, torre 1, por ejemplo, aquí alfil e8 o h6, también son alternativas, alfil h2, torre a d1, alfil d3, c4 y alfil c2, Álvarez Lobo, Gijón, ya digo que yo creo que se puede mejorar, torre a d1, seguir esperando, y si dama a5, por ejemplo, aquí dama b7, d por c5 hubiera dado ventaja, c4, Vysotsyn-Wróblewski, creo que d por c5 da ventajita blanca. Y torre f de 8 es un descuido porque ahora cambiamos alfil c7 y conseguí ventaja en una partida mía del 2013. Y otra opción sería caballo c6, caballo d2 y cambiar rápido en el centro. Esto también se ha puesto muy de moda y la jugada caballo h5. Curiosamente, ahora, al cambiar en el centro, realmente el alfil tiene muchas casillas, sobre todo tiene la casilla E3 para ir, pero aún así esta línea se puso un poquito de moda. Recuerdo que la había jugado contra el maestro internacional Espiñeira hace unos años y después empezó a jugar mucho también en la élite, ¿no? Bueno, aquí yo jugué alfil G5, que me parece una jugada bastante buena. De paso, obliga al negro a que, bueno, sepa un poquito más, ¿no? Vamos a ver la idea. Alfil G5, por ejemplo, en la partida mía me hicieron alfil E7, ahora vamos a ir con las líneas teóricas. Aquí jugué H4, pero bueno, contra alfil E7 lo mejor era comer y alfil B5. Y después la idea es cambiar, meter un fuerte caballo en E5 y tenemos ventaja, ¿no? Jugué H4, me hicieron H6, era mejor esto, alfil F3 y alfil D6, la idea que vamos a ver luego, donde no está tan claro que H4 sea tan útil. Aquí como, caballo E5 y de nuevo una vez más esto da ventaja blanca. Bien. ¿Qué pasa contra la jugada alfil G5? Pues una vez más, vamos atrás. Bien, aquí no, en el siguiente comentario. Aquí, correcto, ¿no? Caballo C6, alfil D3, bien, alfil por, H por. Ah, vale, no, esto quería enseñar, perdón, esto quería enseñar antes. Eso lo enseño después. Vamos atrás, aquí, caballo C6, caballo D2, el cambio rápido en el centro. Entonces, caballo H5 contra alfil G5, que algunas partidas, la mejor jugada del negro aquí no es alfil E7, es F6. Y tras alfil E3, alfil D6, similar a contra las líneas de alfil E3 que vamos a ver ahora, ¿no? Aquí, bueno, se puede jugar G3, enroque y alfil D3, se puede jugar alfil D3 incluso, cambiar aquí, enroque. Posiciones son siempre similares, más o menos equilibradas. Y alfil B5 quizás sería la mejor jugada, ¿no? Evitando de momento E5, enroque, enroque, caballo E7, se ha jugado G6 también aquí, caballo E1, torre 1, incluso me parece un poquito mejor, en Karjakin Grischuk. Se ha jugado A6 también, aquí se puede jugar tanto alfil A4 como alfil D3, ahora además no hay que cambiar, contra caballo F4 podemos hacer alfil B1, que ya estamos enrocados. Y alfil A7 aquí, caballo E1, una vez más creo que estas son bastante buenas, G3, caballo H3, rey G2, E5, juego bastante complicado en Karjakin Nakamura. Y bueno, torre 1 es la jugada que se hizo, también a caballo 7, alfil D7, alfil D3, G6, alfil H6, torre F7 y C4, en Caruana Aronian, ventajilla blanca, ¿no? Bueno, vamos atrás, que tenemos aquí varias ideas, ¿no? Y entonces esto sería con alfil G5. Bueno, alfil E3 es la jugada que más se utiliza. También el primero en poner en práctica, si no recuerdo mal,
había sido una partida de Wesley So, donde había reaccionado medio mal el blanco, y había sido, bueno, aquí hay varias jugadas. Vamos a ver que caballo E5 es lo más fuerte, alfil D3, por ejemplo, caballo F4, incluso esta partida, cambiando en roque y torre 1, está entre ligera igualdad y ligera blanca, y Vidi ganó a Aronian, una partida aquí, interesante esto. Alfil B5 vuelve a ser una idea bastante interesante, y si caballo F4, insistiendo, bueno, en roque y torre 1, Renier Vázquez contra Guillem Baches, también ganó el blanco. G3 es la jugada que en principio se consideró necesaria, ¿no?, para controlar este salto. Entonces, en roque, alfil G2, la idea original es que alfil D3, es necesario que esté el alfil en D3, el alfil en G2 vamos a ver luego la idea, ¿no? F5 o caballo F6, caballo E5 saltando, que es importante, caballo F6, caballo F3, alfil D7, bueno, esto llegó más o menos a igualdad en Grischuk Nakamura, en París, y contra alfil G2, que ya digo que no es tan buena, F5, bueno, no es que no sea tan buena, el problema viene ahora en esta posición. Aquí, bueno, alfil G5 es dudosilla, creo que dama E8 es mejor, aunque aquí Aronian consiguió igualdad, Caruana, perdón, contra Aronian. Caballo E5 fue la famosa partida en la cual tras F4, en Londres, Giri So, es verdad, Giri una vez mal, jugando en Londres un poquito mal, bueno, había hecho caballo E5 contra Hu Yifang, digamos que de los jugadores de élite, había intentado jugar en Londres y había hecho algunas ideas pues no muy correctas, no había sacado ventaja, ¿no? Quizás no estaba muy familiarizado con los temas. Aquí F4, aunque consiguió entablar la partida en Londres, realmente ya dio ventaja clara a las negras, ¿no? Por eso era importante que el alfil, en vez de estar en G2, estuviera en D3, porque esta variante no vale, ya que dama por H5, si F por E3 tenemos mate en H7, por eso el alfil no se saca tanto por G2 y se lleva a D3, precisamente por esta línea, ¿no? Pero contra F5 aún aquí es probable y jugable caballo G5, ¿no? Caballo F6, por ejemplo. Ahora, tanto en roque o F4, caballo E4 en roque, bueno, Erdoğdu Tersakayan llevó a juego complicado, pero esto sería bastante jugable, ¿no? Vale. Vamos aquí por partes. Entonces, alfil E3, alfil D6. Entonces, una idea es lo que vimos, alfil D3, otra idea es alfil B5, otra tercera idea es G3 en roque, y tanto alfil G2 como alfil D3, ¿no? Estas dos son ideas bastante razonables. Y contra F5 vemos que alfil G5 es dudosa, que caballo E5 es dudosa, tendremos también caballo H4 como interesante. Y caballo F6 fue la partida. Bueno, otra idea contra caballo E5 directa, que ya digo, me parece la mejor aquí, hacer caballo E5. La idea principal es G6. Si caballo F6, F4 en roque, y ahora dama F3, esto es ventaja blanca, alfil D3, caballo 7 en roque también, quizás aquí en vez de caballo 7 sea mejor dama B6. Pero dama F3 es muy buena, nos deja las opciones de enroque largo, controlamos la casilla E4, podemos hacer todos estos planes, ¿no? Entonces, caballo F6, F4. Las negras suelen jugar aquí con G6, las blancas hacen F4, también se puede jugar G4, si caballo F6, F4, caballo G7, y esta hay muchas partidas con H4. Aquí las negras juegan de dos formas. Hay gente que toma E5, sacrificando este peón, es una posición bastante interesante, que le dio muy buena compensación a Kamsky y Nakamura, y algunos jugadores que les parece peligrosa esa posición deciden, vamos atrás, deciden jugar aquí a H4 la jugada H5. Aquí hay varias ideas. Se juega mucho alfil G5, caballo de F3 también está bien. Ahora, dama C7 y dama B6. Quizás pueda ser un poquito mejor, dama B6. Alfil F6, torre G8, y aquí se han jugado varias. Esta es un poco dudosa, que la jugó Sedlak. Esta parece interesante, y la mejor de todas posiblemente sea caballo B3. H por, caballo G4, caballo H5, y aquí una partida de Ibarra en Gibraltar. Aquí su rival hizo alfil G5, A5, y bueno, un poquito mejor el blanco, pero me gusta más aquí dama F3 todavía. Eso que las blancas están un pelín mejor, esta idea. Entonces este H4 es interesante, esta posición, ya digo. Caballo por E5 fue la que comió, y no comiendo, alfil G5, la otra alternativa es dama C7, hemos visto dama B6, y ahora alfil F6 o F4 incluso también sería interesante, y contra rey F8, F4 dio ventajilla en Sebastián Macé contra Lagarde, también una partida de este año. O sea que, bueno, la idea principal de Kamsky pues, requiere un poquito más de práctica, pero en general parece una idea bastante interesante, ¿no? Lo que es el sacrificio de peón.
Y, o sea, esto sería G4, caballo G7 y H4, entregando el peón. La otra opción es jugar más sólido con F4, caballo G7, alfil D3, aquí se jugó F6, y ahora en vez de caballo F3, caballo F5, dama E2 y dama C7, que parece que dio un poquito incluso de ventaja al negro, aunque duda acabó ganando esta partida, creo que aquí natural es comer, caballo por C6, B por C6, enrocarse, y tenemos una partida igualada con posibilidades para ambos bandos por delante. Pero bueno, esta es una idea también bastante interesante. Bueno, y entonces, bueno, esto sería mi partida con alfil G5. Entonces ya digo, la teoría de los últimos tiempos y con bastantes partidas en la élite, pues está esta opción, la de cambiar, jugar caballo H5, y bueno, creo que podemos hacer alfil G5 y contra F6, alfil E3, alfil E3 y alfil D6, estas variantes que estamos viendo, quizás aquí alfil B5 sea la mejor, G3 es jugable también, con alfil D3, e incluso cambiar. Van un poco por ahí los tiros. Pero digo, muchos jugadores se retiran a E3 directamente, pero bueno, creo que vale la pena probar alfil G5. Si el rival juega alfil E7, vamos a conseguir ventaja. Volvemos a la línea principal. La otra idea que os quiero enseñar es caballo C6, alfil D3, aquí caballo B2 también era jugable, y si nos capturan en G3, una vez más, ¿no? Dama D6, por ejemplo, caballo D2, esta vez con el alfil en D3, dije que era mejor con el alfil en B5, por eso aquí, en vez de alfil D3, es más correcto caballo BD2, para tener la opción de cambiar en B5, de jugar alfil B5 si nos cambian aquí. Por ejemplo, si nos juegan dama D6, vamos a tener esta opción. Pero aún así, en esta posición, bueno, simplemente enroque y E4, la posición estuvo un poquito mejor para el blanco, una partida mía contra un maestro internacional, partida que acabó en tablas. Caballo BD2 y ahora B6. El orden normal sería esta idea, ya vimos aquí que, bueno, tendríamos E4 y dama E2, las recomendaciones, ¿no? Bien, quiero ver B6, alfil D3, alfil B7, caballo E5 y caballo C6. Aquí el blanco simplemente enroca, ya os decía que, bueno, vamos a dejar de lado las líneas de F4, dama C7, torre C8 es interesante, F4, caballo E7 y ahora aquí dama B1. Una idea muy interesante, temática, ya explicamos varias veces, esto me gusta. Y, por ejemplo, se ha jugado aquí dama F3, caballo F5, alfil F2, alfil E7, fijaros, dama H3, caballo E4, torre A D1, dama C7 y G4. Esto se jugó en Pam Lee contra Perena, Hantiman Sijik. Una posición complicada, pero bueno, en general las negras parece que están más o menos bien. Este es un poquito el esquema de moda que os decía, ¿no? Quizás dama B1 sea un poquito mejor y tras torre C7, alfil H4, caballo G6, alfil G5 y dama 8, esto era un poco la idea. Nos recuerda un poco a la reti famosa, esta reti invertida que hablábamos, ¿no? De la contra India de Rey, donde jugábamos este plan. Aquí Kamsky hizo F5, que realmente no tiene mucha justificación. Creo que dama E1 me parecía una posición muy interesante. Era una partida entre Kamsky y Korobov. Incluso alfil por, peón por, caballo G4, F5, jaque, rey H8 y dama E1, la posición es bastante compleja. Vale, y contra caballo E7, torre C1, fijaros que aquí no hemos hecho todavía F4, solo lo vamos a hacer cuando nos interese. Aquí podemos cambiar, dio ventaja blanca en Colas Atmanson. Dama E2 es otra alternativa, F4, recordar caballo E4 y parece que el negro puede igualar. Y caballo E7, por ejemplo, dama C2 no me gusta tanto, aunque esto lo jugó Torres contra Berkes, creo que la dama ya dijimos que no era en C2 natural. Dama F3 puede ser un poquito mejor. Aquí se jugó Meyer, Donchenko, creo que dama H5 hubiera sido mejor con igualdad. Como veis, bueno, tenemos varias opciones aquí, ¿no? Y dama C7 siguió F4, el negro siguió caballo D7, sigue siendo mejor este plan, como ya habíamos dicho. Bueno, dama F3 podría ser una alternativa, y dama B1 también es una recomendación. Caballo 7 es un mejor plan para las negras, caballo D7, y aquí dama H5 y F5. Bueno, este esquema, que ya lo pudimos ver en algunas partidas, antes se daba, realmente aquí las blancas tienen varios planes, pero sobre todo, lo principal es que al estar cerrada esta gran diagonal, vamos a poder utilizar el rey en la esquina y poder abrir con G4 y torre G1. Normalmente tenemos que tener un ataque a largo plazo cómodamente, ¿no? Alfil H4, caballo 4, fijaros que aquí comió, aunque creo que no es mejor, yo jugaría esta, seguido de rey H1, torre G1 y G4 para abrir. Aquí juega alfil B5, está buscando quedar un poquito mejor, alfil G3, alfil C6, A4, C4, dama G4, dama D7 y H4. Bueno, la posición está más o menos equilibrada,
aquí cambió a 6, se cambió todo, H5, incluso esta posición que parece relativamente sencilla, el blanco, bueno, fue mejorando su posición poco a poco, avanzando los peones. Esto es un error y bueno, aquí torre H1 ganaba a cambiar, rey F7, dama H3 y la entrada. Esta partida la paso un poco más rápido porque tampoco tiene mucha más defensa. Lo que me interesaba de esta última línea era que vierais sobre todo las principales alternativas de las negras, que es bueno, el cambio aquí en C por D4, este no tanto, sino el anterior. Aquí, este cambio temprano y esta idea de caballo H5 o alfil E3 y alfil D6, que se ha puesto a jugar bastante de moda también en la élite. Otra idea interesante. Y bueno, aquí por supuesto, habíamos hablado ya, tomar con este peón y más con el caballo en casa no promete tampoco ninguna ventaja a las blancas, más que una partida mucho más sosa, mucho más igualada, ¿no? Creo que para intentar jugar por la ventaja debemos de jugar el peón. Bueno, esta ha sido de momento la segunda parte de este capítulo. Aún nos quedan unas cositas por ver de estos esquemas con D5 y E6, porque ya digo que son bastante habituales para los jugadores de negras, así que nada, nos vemos en el siguiente.